La bienvenida, agradecerles por asistir a otra jornada, a otro espacio, estos jueves de investigación que para nosotros es muy valioso. Son creados por y para ustedes. Y el día de hoy, como ya les comentaba, tenemos la segunda sesión de aulas abiertas de investigación, específicamente la temática técnicas cuantitativas. El día de hoy nos acompaña el profe Jaime como esa primera vez. El profe Jaime es economista, magíster y doctorando en ciencias económicas. Actualmente lidera el Centro de Investigación en Análisis de Datos Económicos y Sectoriales, más conocido como CIDES, del Politécnico Gran Colombiano. Además de ser profesor de la Escuela de Negocios y Sostenibilidad, su trabajo investigativo se enfoca en temas de gobernanza criminal, conflictos socioambientales, cadenas globales de valor y distribución del ingreso. Además, tiene conocimiento en ciencia de datos, dirige el centro precisamente por eso. Ha publicado en diversos artículos científicos que abordan problemáticas económicas desde enfoques cuantitativos y territoriales, consolidándose como un referente en el poli a nivel nacional también en el análisis económico aplicado al contexto colombiano. Quiero entonces darle la bienvenida al profe Jaime, agradecerle por acompañarnos en esta nueva jornada de jueves. Siempre agradecida con él porque sus conocimientos son muy nutritivos. A mí me gusta mucho lo que aprendo con él. Y pues nada, darle la palabra al profe para que pueda tomar las riendas de esta sesión. Muchísimas gracias, María Alejandra, por tu presentación, por tu saludo, y muchísimas gracias también a todos por asistir a esta sesión. Muy buenas noches. Para mí es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de las aulas abiertas, en este caso dando continuidad a una presentación que habíamos iniciado ya en el mes de agosto, como decía María Alejandra, y que generó como expectativa, que que generó interés, por supuesto, despertó curiosidad en ciertos elementos que se mencionaron en esa ocasión. Y bueno, hoy vamos a continuar tal vez detallando ya en algunos de las técnicas o en algunos de los métodos que mencionábamos en ese momento en la primera sesión. Entonces, déjenme, iniciamos a compartir mi pantalla y bueno, listo. Como les decía María Alejandra, pues por favor siéntanse tranquilos en levantar su mano, bueno, en escribir las preguntas que tengan durante la presentación por el chat. Para mí es también muy grato que efectivamente como que vayamos teniendo una conversación, y que pues por supuesto ustedes vayan planteando todos los interrogantes que les van surgiendo, a raíz de lo que vayan escuchando, ¿no? Voy a tratar de ser, por supuesto, como siempre, muy claro, muy puntual en lo que voy a presentar, eh, y de tratar también, digámoslo, de usar un lenguaje no tan formal, no tan técnico, para que también, por supuesto, digámoslo, los conceptos nos vayan quedando claros y vayamos como identificando en qué consiste el método, cómo lo podría utilizar yo, en el ejercicio, digámoslo, investigativo de mi disciplina, y ver si efectivamente, me puede servir para algo, ¿no? Entonces, bueno, como a forma de resumen, o digamos, más de un background de lo que hicimos en la primera sesión, nos concentramos en la esencia, digámoslo, del problema del análisis causal, ¿no? Y ese en lograr identificar cuál es el efecto que el cambio de una variable tiene sobre otra, ¿no? Sobre el movimiento o el desplazamiento de otra variable. Eso implica ciertos retos desde lo práctico, porque yo tengo que tratar de controlar de que efectivamente, estoy observando solamente la respuesta al cambio en una variable. Es decir, en otras palabras, lo que nosotros decíamos es, yo tengo que construir un escenario, tal que me permita aproximarme a ver qué habría pasado con esa variable Y, o con mi variable respuesta, mi variable de interés, si no cambia la variable X. ¿Listo? Entonces, ese contrafactual que denominamos en ese momento, en términos, estadístico, pues es un poco complejo de construir.
Entonces, justamente hoy vamos a ver algunas formas en las cuales podemos construirlo y aproximarnos efectivamente a la medición del efecto del cambio de una variable sobre otra. El primero de ellos, del que vamos a hablar y tal vez es el más, digámoslo, el ideal, ¿no? El que quisiéramos poder tener todos la posibilidad de implementar es el tratamiento controlado de forma aleatoria o asignado de forma aleatoria a una población, ¿no? Entonces, solamente recordando un poco como los términos que presentábamos en la primera sesión, teníamos entonces, déjenme, encendemos acá nuestro láser. Listo. Teníamos una variable que denominamos variable de tratamiento, ¿cierto? Que tomaba los valores de 0 y 1 para identificar a los individuos que habían recibido efectivamente ese tratamiento y aquellos que no, ¿cierto? Es decir, que ahí ya me iba permitiendo como segmentar el total de la población o el total de la muestra en dos grupos, ¿cierto? Un grupo tratado y un grupo control. Teníamos una variable resultado, que es en aquella en la que yo estoy interesado en medir el efecto, ¿cierto? De ese tratamiento. Y este subíndice I hace referencia a que pues me estoy refiriendo a cada uno de los individuos, ¿no? Entonces esto sería el valor de esa variable resultado para cada uno de los individuos, dado el valor que tome la variable de tratamiento. Apagamos esto un segundo para no tener problemas con el internet porque ha estado como flojo el día de hoy. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener el valor de la variable resultado cuando un individuo recibe el tratamiento, ¿cierto? Y voy a tener el valor de la variable resultado cuando un individuo no recibe el tratamiento. Quiere decir que el efecto individual del programa o el efecto individual del tratamiento en este caso sería la diferencia, ¿cierto? Entre el valor de la variable resultado dado que recibe el tratamiento, menos el valor de la variable resultado, dado que no recibe el tratamiento. Este es el individual, ¿cierto? El efecto individual, pero como habíamos dicho, es muy difícil que efectivamente yo pueda medir el efecto individual porque yo no puedo observar a un mismo individuo en las dos condiciones, ¿cierto? Es decir, un individuo de los que yo estoy observando o tiene el valor de 1 o tiene el valor de 0. ¿Cierto? Pero el mismo individuo no tiene los dos valores al mismo tiempo. Entonces, una forma en la que yo puedo ir resolviendo eso es si me concentro en el efecto promedio, ¿cierto? De los individuos que recibieron el tratamiento frente a los individuos que no, ¿cierto? Entonces, ahí ya implica tener digamos, el cálculo medio o el valor medio de esa variable para los dos grupos. Tengo como ciertos valores esperados que, que debo, que debo entonces contemplar. El primero de ellos es el valor esperado de la variable resultado, ¿cierto? Digamos, de haber recibido el tratamiento, dado que recibió el tratamiento. Y es entonces esa media de la variable de resultado en el grupo de participantes. Tengo también el valor esperado de la variable resultado de no haber recibido el tratamiento, dado que sí lo recibieron. Esto es lo que se conoce como la media que hubiera obtenido los participantes si el programa no hubiera existido, es decir, si no hubiesen recibido el tratamiento. Tengo también el caso contrario, es decir, el valor esperado de la variable resultado de haber recibido el tratamiento, dado que no lo recibieron. ¿Cierto? Y finalmente, pues tengo el valor esperado de la variable resultado, dado que no recibieron el tratamiento, ¿no? Que sería la media de la variable resultado entre quienes no recibieron el tratamiento o el programa, entendiendo efectivamente eso como cualquier, digamos, evento del cual nosotros querramos medir o evaluar su impacto.
Entonces, por lo tanto, el objeto de la evaluación de impacto o de la medición de la relación causal sería poder medir efectivamente esto, el valor esperado de la variable resultado de haber recibido el tratamiento dado que sí lo recibió, menos el valor esperado de la variable resultado de no haber recibido el tratamiento dado que sí lo recibieron, que esto es el famoso contrafactual y este no lo puedo observar. ¿Cierto? Entonces, para poder calcularlo, yo supongo o parto de un supuesto que por supuesto voy a tener que validar que se cumple, de que efectivamente el valor, este valor medio de la variable resultado de no haber recibido el tratamiento, dado que sí lo recibió, es exactamente igual al valor medio de la variable resultado que no recibió el tratamiento, dado que no lo recibió. ¿Sí? Es decir, que efectivamente el promedio de la variable resultado entre quienes no recibieron el tratamiento es una aproximación, digámoslo, válida a este contrafactual. Creo que Creo que alguien por tiene aquí su mano Ever levantada. Larry. Sí, Sí, Ever sí, Larry sí, sí. quiere. Ever, ¿puedes decir el micrófono? Desde el 2 hasta. Creo que ya bajó la manito. Se arrepintió. Bueno, listo. Igual si se anima, ahí por el chat también nos puede dejar la pregunta. Entonces, claro, yo sé que de pronto es un poco enredado todos esos términos de haber recibido el tratamiento, dado que no lo recibió, bla, 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 ¿cierto? Pero pensemos efectivamente, digamos, solo en los dos grupos, ¿sí? Entre quienes recibieron el tratamiento, quienes no. Yo puedo observar o puedo calcular, puedo estimar ese valor medio de la variable resultado entre los dos grupos y dadas ciertas condiciones, yo puedo efectivamente considerar que ese promedio de la variable resultado entre quienes no recibieron el tratamiento es igual a el valor esperado de la variable resultado entre quienes sí recibieron el tratamiento de no haberlo recibido, ¿sí? Ese es, digámoslo, en lo que consiste efectivamente el contrafactual. Pero otra vez yo tengo que determinar, yo tengo que demostrar que bajo ciertas condiciones efectivamente ese contrafactual es un contrafactual válido. ¿Listo? Bien, entonces, ¿en qué consiste este primer método de la asignación aleatoria del tratamiento? Pues básicamente consiste en que yo tengo un grupo de individuos, todos muy parecidos, ¿cierto? Desde el inicio, y de forma aleatoria, totalmente aleatoria, a algunos les asigno el tratamiento y a otros no. Eso efectivamente me permite tener el contrafactual perfecto. Por eso decía desde el inicio, este es el mundo ideal en el que yo quisiera estar cuando estoy haciendo evaluación de impacto, ¿cierto? Es decir, que efectivamente yo tenga la posibilidad de hacer la asignación del tratamiento de forma totalmente aleatoria entre un grupo de individuos y poder luego observar cómo se comporta esa variable resultado entre los dos, medir la diferencia y estimar entonces el efecto que tiene mi programa o que tiene mi tratamiento. Por ejemplo, no sé, pensemos en que se me ocurre ahora, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, esto lo voy a mencionar luego, pero pensemos, por ejemplo, que yo quiero diseñar un programa de subsidios para la alimentación y que efectivamente es tal vez en la situación en la que más se presenta esto. Entonces, yo quiero diseñar un programa como Estado o como gobierno, quiero diseñar un programa de alimentación para la población de menores ingresos. Entonces, lo que hago es, si tengo efectivamente un conjunto de individuos que tienen características todas muy parecidas, ¿cierto? A algunos les asigno el programa de forma aleatoria, a otros no, y veo efectivamente cómo se dio el comportamiento o cómo se dio la evolución de la variable de nutrición entre los dos grupos de hogares, entre aquellos que recibieron el programa y aquellos que no. Estoy diciendo esto solo como un ejemplo porque, por supuesto, el hacer ese ejercicio en la práctica tiene unos problemas éticos y unos problemas de diseño muy grandes, ¿no? Que vamos a los cuales me voy a referir en un momento. Pero
Si yo, por ejemplo, estoy pensando en evaluar algún otro tipo de cosa, como por ejemplo, eh, cómo responden los consumidores ante choques de información, por ejemplo. Eh, entonces, puedo tener efectivamente un pool de personas, de individuos muy parecidos. A algunos, efectivamente, de forma aleatoria, les asigno el choque de información, a otros no, y veo cómo se comportan en esa variable resultado que yo esté estudiando. Y la diferencia entre los dos es lo que yo podría considerar que efectivamente hay que sería el efecto, digámoslo, de ese tratamiento. Entonces, eso me permitiría concluir, oiga, mire que darle choques de información a los consumidores tiene aproximadamente este efecto sobre, no sé, sus decisiones de compra, por ejemplo. Eh, y ya está. Eso sí, efectivamente puede ser un ejercicio más válido, ¿no? Eh, y bien, digamos, también un poco como se hacen pruebas, por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? Entonces, efectivamente, las farmacéuticas tienen un grupo de personas con unas características muy similares. A algunos les aplican efectivamente el medicamento que están probando, a otros no. Observan su comportamiento después de la aplicación, ven qué diferencia hay entonces entre los dos después de haber hecho el ejercicio experimental y miden eso y dicen efectivamente el medicamento puede tener un efecto positivo o negativo de tanta magnitud sobre los pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo por referenciar algunos ejemplos para que podamos como ilustrarnos sobre en lo que consiste esto de la asignación aleatoria de un tratamiento. Ahí hay, por supuesto, muchos desafíos, ¿no? Unos desafíos de diseño para garantizar que efectivamente se cumplan por lo menos estos dos grandes supuestos, si yo quiero que efectivamente esto me permita tener una medición adecuada del efecto. Y esos dos supuestos son, primero, el no sesgo de aleatorización y el segundo es la no interferencia. ¿Listo? Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, cuando yo hablo del no sesgo de aleatorización, lo que digo es que puntualmente, digámoslo, a lo que estoy haciendo referencia es que la forma en la que yo asigno de forma aleatoria el tratamiento, la forma en la que yo aleatorizo, digamos, la asignación, solamente me determina eso, quiénes reciben el tratamiento y quiénes no, pero no me determina absolutamente nada más. ¿Listo? No me determina en lo absoluto, digamos, la variable resultado, no me determina el hecho de que me altere, por ejemplo, la probabilidad de que otra persona me reciba el tratamiento o no. ¿Sí? Solamente me está determinando quién recibe el tratamiento y quién no. Este supuesto, digámoslo, principalmente funciona si los individuos no responden por sí mismos a la aleatorización. Es decir, si no hay una, digamos, un elemento, ¿cierto?, de comportamiento individual que haga que ellos mismos se seleccionen, ¿sí? Porque en ese caso sería una autoselección y por lo tanto tendríamos un sesgo de selección. Es decir, supongamos otra vez que yo quiero hacer la validación, por ejemplo, de los choques de información sobre las decisiones de los consumidores. Pero entonces yo digo, bueno, a los primeros 100 individuos que lleguen les voy a asignar el tratamiento y a los otros 100 que lleguen posteriormente no. Ahí hay un problema ya de entrada porque efectivamente ya los primeros 100 que recibieron el tratamiento ya tienen algo que los diferencia de los segundos 100. Y entonces efectivamente ahí ya estoy teniendo problemas de selección de los individuos. ¿Listo? Yo tengo que garantizar que efectivamente todos tienen exactamente la misma probabilidad de recibir el tratamiento y que es totalmente aleatorio quién lo recibe. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando un programa, no sé, por ejemplo, otra vez volvamos sobre el caso de un programa de alimentación que alguna institución local esté asignando. ¿Cierto? Y lo que dice la alcaldía o la institución local es que le voy a dar este programa o le voy a dar este beneficio a las primeras 100 personas que lleguen a la alcaldía o a la oficina a recoger
el beneficio, pues de entrada ya estoy efectivamente eh, sesgando la selección de los individuos, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, puede que yo ya esté, digámoslo, influenciando la variable resultado a partir de cómo estoy aleatorizando y cómo estoy asignando el tratamiento. ¿Listo? Entonces, digamos, es muy sencillo de entender, de pronto en la práctica puede ser un poco más complicado de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cuándo falla este primer supuesto del no sesgo de aleatorización? Entonces, pues por supuesto va a fallar si me puede estar afectando los resultados potenciales. Es decir, veamos, por ejemplo, qué pasa si yo digo, voy a darle como, no sé, como volviendo sobre el caso del programa en la institución regional o local. Yo digo como alcaldía o como institución, le voy a dar el beneficio de alimentación a las primeras 100 familias que lleguen a la alcaldía. Entonces, lo que va a pasar es que esas primeras 100 ya tienen, digámoslo, algo que las diferencia del resto, y es por lo menos su deseo de mejorar sus niveles de nutrición, ¿cierto? O sea, el deseo de recibir el tratamiento. Y eso per se ya puede tener un efecto sobre la variable resultado, ¿sí? Entonces puede que yo no pueda observar finalmente de cuánto es el efecto del programa sobre los niveles de nutrición de las personas que recibieron el programa, porque puede que su nutrición haya cambiado por otras condiciones, ¿cierto? Como por ejemplo su deseo de mejorar esa variable en su hogar, ¿sí? O ese indicador, digámoslo, en su hogar. Entonces ahí tengo un problema y es la forma en la que estoy asignando el tratamiento está generando ya un resultado sobre la variable resultado, valga la redundancia, y por lo tanto, pues estoy afectando el proceso de medición. Digamos, midiendo algo que no es del todo cierto. Puede fallar también cuando hay una contaminación del grupo de control, es decir, cuando efectivamente quienes no reciben el tratamiento eh, sabe, saben que no lo han recibido y por lo tanto pueden modificar también su comportamiento, tratando de parecerse más a los que sí lo recibieron, ¿cierto? Puede alterar efectivamente, digámoslo, su comportamiento normal, el hecho de que sepan que están siendo observados y que no recibieron el tratamiento, por ejemplo. ¿Listo? Eh, y puede generar también que el grupo tratado se comporte diferente también porque sabe que está siendo observado, porque sabe que efectivamente está siendo, digámoslo, medido y eso hace que efectivamente no se comporte de la forma normal. ¿Listo? Entonces, lo ideal es mantener, por supuesto, los dos grupos, digamos, totalmente sin ningún tipo de contaminación entre ellos para poder observarlos, digámoslo, en el comportamiento normal y que solamente esté cambiando entre ellos es el tratamiento que yo estoy asignando. ¿Listo? Y falla, por supuesto, cuando la aleatorización, cuando la forma de asignación que yo he determinado afecta la decisión de participar. ¿Sí? Es decir, que lleva a que la probabilidad de que la persona reciba el tratamiento sea exactamente igual a uno, alterando también de paso entonces la probabilidad de que otro individuo pueda recibirla. Entonces, en esos casos, digámoslo, estaría fallando ese primer supuesto y por lo tanto quiere decir que yo en ese caso estaría, digámoslo, no podría aproximarme a esto, ¿no? No se me estaría garantizando esto. Quiere decir que estos dos términos serían diferentes. Esto no sería igual a cero y por lo tanto yo no puedo garantizar que esto sea un buen contrafactual, ¿no? Listo. ¿En qué consiste la autoselección? Pues como les mencionaba hace un momento, pues ocurre cuando los individuos se autoseleccionan, valga la redundancia, para recibir el tratamiento.
Y eso, digamos que puede estar explicado porque existen unas características observadas y no observadas que pueden causar que efectivamente unos individuos decidan participar y otros no. Eh, entonces, por lo tanto, eso ya me haría sistemáticamente a los dos grupos totalmente diferentes. Y por lo tanto, tengo un sesgo de selección. Es decir, por ejemplo, si volviendo sobre el caso de que yo digo los primeros 100 hogares o las primeras 100 familias que lleguen a la oficina del ente territorial, les voy a asignar el programa, pues lo que va a pasar es que esas 100 por ejemplo, llegaron primero porque o viven más cerca de la oficina o porque se levantaron más temprano que el resto, ¿cierto? O porque se lograron enterar primero que los demás del programa, ¿cierto? Y entonces eso de entrada efectivamente los está haciendo diferentes a los demás que no lograron llegar entre esos 100. Pero ahora démonos cuenta que hay unas variables que efectivamente yo puedo observar que los hacen diferentes, es decir, el que vive más cerca eso es la distancia, digámoslo, entre su casa y la oficina es una variable que yo puedo observar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay otra que yo no puedo observar, que es como el nivel de esfuerzo por querer recibir el programa, ¿cierto? Entonces, esa sí yo no la puedo medir tan fácil, ¿no? Y eso, pues, me puede hacer incluso las cosas más complicadas. Entonces eso de entrada ya me estaría diciendo que el grupo de tratamiento y el grupo control son totalmente distintos, incluso en ausencia del tratamiento, y por lo tanto yo no puedo tener un buen contrafactual entonces en la medición. Quiere decir que cuando yo vaya a hacer la asignación, tengo que tener efectivamente o garantizar que el grupo control y que el grupo tratado son lo más parecidos posibles. ¿Sí? Son, digamos, casi que idénticos, iguales. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que en cierto programa para su asignación los individuos deben decidir si participar o no. Es decir, no es una asignación obligatoria del programa, pero además participar tiene un costo, es decir, por ejemplo, que deben llenar algunos formularios, deben tener ciertos controles médicos, entonces eso puede hacer que las personas observen como costoso la participación y, por ejemplo, que decidan no participar. En ese caso estoy alterando la probabilidad de que reciban efectivamente el tratamiento entre quienes sí lo reciben y quienes no. Y entonces eso ya de entrada me los está haciendo totalmente diferente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que cuando yo voy a medir, a mí lo que me interesa medir es ese efecto mediante esta estimación lineal. Esta diferencia debería ser efectivamente lo que me mida este parámetro beta sub 1. Pero al violarse el supuesto, entonces lo que estoy teniendo es que el valor esperado del término error, ¿cierto? Dado esa variable eh, de asignación del tratamiento es diferente de cero. Es decir, que está relacionada con la asignación del tratamiento, ¿sí? Y entonces eso está haciendo que efectivamente yo esté encontrando un valor de beta sub 1 que no es del todo cierto, o que no es confiable, digámoslo. Entonces, existen características observadas y no observadas de los individuos que yo se las estoy cargando aquí a este error, ¿cierto? Que explican la decisión de haber participado y eso es lo que hace que efectivamente exista entonces una relación entre estas dos, que para quienes efectivamente han tenido algún curso de econometría o en sus cursos de estadística, en la estimación de una regresión lineal, pues lo que uno menos quiere es que efectivamente el término error se relacione con la variable X, ¿no? Entonces, efectivamente, digámoslo, estaría teniendo ese problema con la estimación.
¿Qué pasa digamos, en las consecuencias sobre el valor del beta que yo voy a encontrar? Pues si se viola ese supuesto de independencia condicional, yo lo que quiero es, cuando hago el supuesto de independencia condicional, es que el valor esperado del término error, dada esa variable de sub i, sea exactamente igual a cero. ¿Listo? Entonces, si esto se viola, quiere decir que este beta sub 1 que yo estoy estimando deja de ser insesgado, ¿no? Y al dejar de ser insesgado, quiere decir que el beta sub 1, ese estimador que yo estoy encontrando, es diferente del parámetro beta sub 1 poblacional, ¿cierto? Entonces, efectivamente quiere decir que no me está mostrando el verdadero efecto del programa, ese que yo estoy estimando. Entonces, por lo tanto, el efecto del programa no se puede obtener a partir de la comparación de la simple diferencia de las medias entre los dos grupos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me estaría capturando el efecto directo por el programa, pero también me estaría capturando el efecto por esas otras variables que tal vez no estoy incluyendo en el modelo. O, perdón, digamos, antes de la estimación, las variables que efectivamente están determinando la participación de los individuos y la autoselección, digamos. ¿Listo? No sé si esto es claro hasta acá, o si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, o si por el contrario No, es tan profe, por ahora enredado que están no. las reacciones diciendo que está todo bien. Ah, bueno, súper, bien. Entonces continuemos. Espero no dormirlos. ¿Cómo puedo yo controlar eso? ¿Cómo puedo yo, digamos, eliminar el sesgo cuando efectivamente la selección puede que se esté dando por variables observadas? O variables que yo puedo medir, ¿no? Que yo puedo, digámoslo, tener dentro de mi set de datos. Pues sencillamente, digámoslo, ahora ya no hago una estimación, digámoslo, simple, ¿cierto? Sino hago una estimación múltiple y ahora incluyo como una variable regresora más esas variables observadas. ¿Listo? Por ejemplo, entonces yo puedo controlar en el caso de, digamos, la distancia de la casa de la familia con respecto a la institución que está otorgando el programa, que está otorgando, digamos, el beneficio de alimentación. Entonces yo puedo poner esa distancia como una variable más acá. ¿Cierto? Eso lo que me garantizaría es que este beta sub 2 me está capturando el efecto que tiene esa variable, ¿cierto? Y cuando voy sobre este beta sub 1, entonces efectivamente ya el beta sub 1 me estaría diciendo cuánto del cambio en la variable resultados sí se debe solo al tratamiento que yo le estoy asignando a ese individuo. ¿Listo? Entonces, este es el remedio y por eso, digamos, es siempre recomendado y en el ejercicio práctico, cuando uno está haciendo alguna estimación de una regresión, incluyo la variable que a mí me interesa, pero incluyo otras variables también que me permitan como controlar un poco, ¿cierto? Ese efecto, digamos, el cambio en la variable y, de manera que efectivamente el coeficiente que yo estoy estimando para mi variable de interés o de estudio, efectivamente trate de medirme el efecto preciso debido solo a la presencia de esa variable y no de las otras. ¿Listo? Cuando yo estoy omitiendo variables en mi regresión, pues entonces lo que estoy garantizando es que yo le estoy cargando el efecto, digamos, de esas variables no incluidas en la regresión al error, pero si el error se me relaciona con esta variable, pues entonces le estoy cargando parte de eso también a la variable que yo estoy incluyendo en mi modelo, en mi estimación, digamos. Entonces, por eso siempre es como recomendado, póngale algunas variables de control, veamos, haga varias estimaciones, una estimación sin las X,
otra estimación con las X, veamos qué tanto cambia ese beta sub 1 y si efectivamente me permite tener una mayor confianza sobre el efecto que esa variable está teniendo sobre mi variable Y. La importancia entonces de las variables incluidas en la regresión. Listo. Si las variables que determinan la participación en el programa no son observadas, como por ejemplo la que mencionaba hace un rato del esfuerzo, esa yo no la puedo, digámoslo, controlar para ponerla dentro de mi regresión, entonces voy a volver a tener el mismo problema, ¿cierto? Y es que el valor esperado de mi beta sub 1, pues difiere del beta sub 1 real, entonces por lo tanto tengo un problema de sesgo de mi estimado, ¿cierto? De mi estimador, de mi coeficiente estimado. Digamos, suponiendo, por ejemplo, que yo esas variables omitidas las ponga acá en la regresión como esta W, pero claro, esa W yo no la puedo observar. Esto sería el ejercicio ideal, pero pues como yo no puedo observar esta W, pues no la puedo meter en la regresión. Entonces, nuevamente, yo le estoy atribuyendo parte del efecto que esta W pueda tener sobre Y a este beta sub 1 que yo estoy estimando. Entonces, por lo tanto, no estaría garantizando que este beta sub 1 sea insesgado frente al valor del beta sub 1 real, ¿no? Entonces, lo que hay que garantizar es que efectivamente no haya presencia de variables no observables que me puedan estar afectando a la variable resultado, como por ejemplo ellas, el esfuerzo, ¿cierto? Eh, no sé, pensemos por ejemplo si yo pongo a las familias a hacer una tarea para que reciban efectivamente el beneficio de alimento, pues de entrada ya puede que también las esté poniendo en condiciones diferentes, porque dependiendo de la tarea, por ejemplo, algunos pueden ser más hábiles que otros, ¿cierto? Algunos se pueden esforzar más que otros, y eso ya hace que efectivamente tenga una variable que no pueda observar y que me esté afectando la variable resultado y por lo tanto estoy teniendo una estimación sesgada. Esto es un poco de cómo sería la dirección del sesgo para ver si lo que estoy haciendo es sobreestimando o subestimando el efecto de la variable D sobre la variable Y. Voy a pasarme esta un segundo como para contextualizarlo un poco más con este segundo supuesto de la no interferencia. Y básicamente entonces la no interferencia lo que me dice es que el resultado que obtenga un individuo no es afectado por el tratamiento administrado a otros individuos. ¿Listo? En otras palabras, el hecho de que yo le asigne el tratamiento a unos individuos no me afecta a los que no están recibiendo el tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué condiciones puede que efectivamente eso no se cumpla? Bueno, déjenme, voy nuevamente sobre hacia la diapositiva de adelante. Puede que no se cumpla, por ejemplo, si los individuos que hacen parte del grupo de control son muy cercanos a los individuos tratados y se enteran que efectivamente hacen parte de un grupo diferente, por ejemplo. Y por lo tanto eso modifica su comportamiento y puede alterar también entonces la variable resultado que yo estoy observando, ¿cierto? Eh, por ejemplo, puede que si efectivamente las familias que no reciben el beneficio o el programa de alimentación saben que otras efectivamente sí lo recibieron, entonces puede que efectivamente estas que no lo recibieron de alguna manera traten de alcanzar el resultado que están alcanzando esas familias que sí lo obtuvieron. Y eso ya de entrada entonces me está, digámoslo, ensuciando un poco el valor de la variable resultado en el grupo control, ¿cierto? Eh, Porque efectivamente puede que yo no esté midiendo
el efecto completo de la asignación del beneficio o del programa en las familias que efectivamente lo recibieron. Eh, Finalmente, entonces, si ustedes se dan cuenta, ese problema de la no interferencia es un problema básicamente de diseño, de cómo asigno yo el tratamiento, ¿cierto? Eh, entonces, ahí hay que pensar muy bien, digamos, en las particularidades de cómo efectivamente yo voy a hacer la asignación del tratamiento y cómo garantizo que no haya como comunicación o que no haya esa contaminación entre quienes reciben el tratamiento y quienes no lo reciben. Yo puedo hacer la aleatorización de forma individual o grupal por medio de clusters, que tal vez es una de las más usadas, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que garantiza es que yo tenga grupos de individuos que efectivamente reciben el tratamiento y que si hay una distancia significativa entre los grupos, pues estoy garantizando que efectivamente no hay esa interferencia. ¿De qué depende, por ejemplo, que yo pueda administrar una aleatorización individual? Depende un poco del tamaño de la muestra y depende del poder estadístico que yo esté, digamos, como exigiéndole a los resultados y de qué depende el uso de la aleatorización por clústeres, pues depende nuevamente de qué tan fácil es manejar, digamos, la distancia entre los diferentes grupos. Claro, en el caso de los clústeres es mucho más fácil administrar esa, digamos, esa no comunicación o esa distancia para garantizar que no haya interferencia entre los grupos que están recibiendo el programa. Entonces veamos un sencillo ejemplo de cómo sería esto. Supongamos que efectivamente hay un programa de alimentación para quienes de pronto están interesados en profundizar en esto. Tal vez el texto nacional de evaluación de impacto mejor que puede haber, porque es muy fácil, porque es de entender, es muy práctico, es muy completo. Em, Se llama Técnicas de Evaluación de Impacto, justamente, la profesora Raquel Bernal y Jimena Peña, las profesoras Raquel Bernal y Jimena Peña de la Universidad de los Andes. Y esa primera edición del libro salió hacia el 2016. Entonces, este ejemplo es tomado justamente de ese texto. Y pues hay una pregunta de investigación, suponiendo que hay un programa, ¿cierto?, de alimentación. Entonces la pregunta de evaluación sería, ¿cuál es el efecto que tiene el programa sobre la estatura según el grupo de edad al que pertenecen los niños participantes que reciben, digamos, el programa? Entonces el programa consiste digamos, en el otorgamiento de un beneficio de alimentación dirigido a niños o a familias que tienen niños entre los 0 y los 6 años de edad y consiste básicamente en la provisión de un mercado mensual a las madres de los niños participantes en el rango de edad en el que efectivamente está apuntando el programa, entre los 0 y los 6 años. Entonces, ¿quiénes son los niños que pueden ser elegibles? Pues los niños que están entre los 0 y 6 años de edad y que además se encuentran, digámoslo, en la parte baja de la distribución de los ingresos. En ese caso, en ese momento, era que tuviesen un puntaje de la encuesta Sisbén que los ubicara entre los niveles A1 y A2. Recuerden que la medición de la encuesta Sisbén cambió hace algún par de años y entonces, pues esto ya no puede que sea lo mismo. Sin embargo, lo que uno puede decir es, digamos, las familias más pobres, las que reciben efectivamente el programa. Entonces, esto sería, por ejemplo, la medición, ¿cierto?, de la talla para la edad de los niños. Sencillamente esto sería descriptivo. Esto sería, por supuesto, teniendo en cuenta que exista una asignación totalmente aleatoria ante el programa, es decir, que efectivamente dentro de las familias, perdón, dentro de las familias elegibles, a algunas de forma aleatoria se les asigna el programa y a otras no. Entonces acá lo que tendríamos es la diferencia en ese indicador de talla por edad entre los dos grupos, ¿cierto?
Y luego, pues yo sencillamente entonces puedo hacer una estimación. Tendríamos este coeficiente de la variable D. Otra vez, ¿cómo quedaría esta ecuación? La ecuación sería el indicador de talla para la edad. Voy a escribir así. Para cada uno de los niños que recibió el programa, igual a S beta sub 0 estimado más S beta sub 1 estimado por mi variable D, que es la que me dice si efectivamente el niño recibió o no el programa, ¿cierto? Más ese término error estimado. Esta sería como mi ecuación, ¿cierto? Que yo estoy haciendo o estoy calculando o estoy estimando mediante los mínimos cuadrados ordinarios tradicionales en la regresión. Y entonces, otra vez, lo que me mide el efecto es el beta sub 1. Solamente para recordar, eh, ¿por qué es válido en este caso? Pues porque recuerden que cuando yo tengo una variable regresora que es dicotómica, ¿cierto? De ceros y unos, pues el beta sub 1 lo que me está haciendo es medirme la diferencia, ¿cierto? Que hay en la variable resultado entre el grupo del uno y el grupo del cero, ¿cierto? Es decir, en este caso, quienes reciben el tratamiento y quienes no. En este caso, démonos cuenta que el valor que me está dando es de 0,23, ¿cierto? Lo que me estaría diciendo es, oiga, mire que el indicador de talla para la edad, para el grupo de edad al que pertenecen los niños, entre quienes recibieron el programa, es 0,23 puntos mayor que el indicador de talla entre los niños que no recibieron el programa, que no recibieron el beneficio. ¿Cierto? Quiere decir que si efectivamente hubo una asignación totalmente aleatoria del programa, yo puedo decir que el asignar ese mercado mensual a las familias tiene un efecto de 0,23 puntos sobre el indicador de talla de los niños beneficiarios del programa. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? ¿O de pronto hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, no han comentado nada por ahora. Veo son Ya las se durmió. reacciones positivas. Espero que no se hayan dormido todavía. Eh, Ahí entonces, están bueno, poniendo reacciones. Todos despiertos. bueno, quiere decir que están despiertos, me alegra. Listo, entonces, claro, sí, pues, obviamente en este caso el ejemplo pues es tal vez de una dimensión, uno podría decir grande porque se está refiriendo a la asignación de un... Sí, perdón. Aquí estamos pendientes, no estamos durmiendo ya. Bueno, me alegra mucho eso. Cuando empiecen a dormirse me avisan. Entonces, como les decía, esto pues el ejemplo, claro, uno puede decir esto es de una dimensión muy grande porque efectivamente estamos hablando de la asignación de un programa, de uso de recursos públicos, entonces estoy hablando tal vez de la evaluación de una cosa, digámoslo, que puede ser de un tamaño grande, pero yo lo puedo también llevar, por supuesto, digámoslo, a la dimensión de lo que yo quiera, de lo que yo quiera evaluar, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, pues ahí, digamos, queda un poco eso, siempre y cuando yo esté garantizando la asignación totalmente aleatoria del tratamiento y que yo esté garantizando efectivamente que tengo, por ejemplo, el tamaño de la muestra adecuado, dependiendo, por ejemplo, el poder, digámoslo, estadístico que yo quiera tener, eh, pues entonces podría efectivamente observarlo de esta forma tan sencilla o solamente calculando la diferencia de las medias entre los dos grupos. Y eso ya me permite tener entonces una aproximación a la, a la medición del efecto del tratamiento sobre la variable resultado. Ahora, por supuesto, entonces, ¿dónde está, digamos, la complejidad de esto? Por un lado, el diseño, ¿sí? O sea, yo necesito tener, digamos, efectivamente control sobre la situación de tal manera que lo único que esté alterando, por ejemplo, la variable resultado sea la asignación del tratamiento o no. ¿Listo?
Entonces, eso implica que efectivamente yo necesito tener un diseño, digamos, de la investigación, del ejercicio, bastante riguroso, ¿no? Bastante, digamos, bueno, de tal manera que garantice que hay una validez interna con el ejercicio, pero también a la vez, digámoslo, una validez externa con los resultados que estoy obteniendo. Segundo, pues cuando uno efectivamente está queriendo hacer esto con seres humanos, pues implica que puede estar expuesto a ciertas consideraciones éticas, ¿no? Entonces yo debo tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, en este caso, pues es muy difícil que uno efectivamente haga la asignación totalmente aleatoria de un programa de alimentación entre unas familias y a otras no. Es muy complicado eso en términos éticos. Eh, Hay experiencias, por ejemplo, de investigadores que han tratado de hacer esto con la provisión de agua potable, ¿no? Entonces, asignan para ver efectivamente eso, cómo mejora las condiciones de salud de los habitantes de ciertas regiones. Entonces, pues obviamente el asignar agua potable de forma aleatoria a unas familias y a otras no, pues tiene un problema ético muy fuerte de fondo. Entonces, eso, digamos, hay que considerarlo. Entonces, por lo general, siempre que uno va a hacer este tipo de estudios, pues por eso necesita como el aval de un comité de ética que garantice que efectivamente no se está poniendo en ningún riesgo a los participantes del ejercicio. Lo otro, pues que puede ser también costoso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra vez, esto es muy utilizado en el diseño de políticas públicas hoy en día. Y hace algunos años hubo, por ejemplo, alguna discusión sobre si efectivamente entonces estaba, porque yo puedo hacer la evaluación de una política pública mediante un ejercicio de estos, pero eso implica un uso de recursos, entonces, para poder hacer el ejercicio. Y la pregunta que surge es, pero ¿qué pasa si efectivamente mejor uso esos recursos en dárselos efectivamente a la población que necesita el tratamiento? Entonces puede llevar también, digámoslo, a un problema de uso ineficiente de los recursos públicos. Incluso, por ejemplo, hace algunos años, eh, los premios Nobel de Economía en ese momento, eh, Banerjee, Duflo, efectivamente se vieron, digamos, vinculados a una discusión de este tipo porque ellos hacían muchos de estos ejercicios. Entonces la pregunta era, bueno, pero porque efectivamente toda esa plata que ustedes se han gastado en hacer ejercicios de este tipo para evaluar políticas, ¿por qué no mejor se hubiese utilizado directamente en la política y tal vez hubiese ampliado, digámoslo, los beneficiarios o algo así, ¿no? Entonces, es un problema también de asignación óptima de los recursos. Pero, digamos, puede que efectivamente en ejercicios de una dimensión pequeña, como por ejemplo ese que mencionaba sobre yo quiero ver cómo las personas modifican sus decisiones de consumo ante un choque de información. Entonces, digamos, puede ser un ejercicio que si lo diseño bien, que si lo estoy controlando de forma adecuada, me permita medir ese efecto, me permita tener conclusiones para una buena toma de decisiones y que no vaya a ser muy costoso para efectivamente lo que implique. Bien, esto solamente es la garantía de cuando yo uso variables, digamos, de control con la variable de tratamiento, ver si efectivamente no hay ninguna relación entre ellas y el tratamiento. Eso es lo que yo debería garantizar. Démonos cuenta que en este caso ninguna de ellas es significativa, digámoslo, para explicarme el comportamiento de la variable control. Entonces, por lo tanto, pues yo puedo decir efectivamente ese tratamiento fue totalmente aleatorio, no dependió de ninguna variable, por lo menos observada, ¿no? Listo. Bueno, pasemos al segundo método. Yo espero que en este también nos gastemos más o menos un tiempo parecido. Y bueno, no voy a ser muy detallado en este. Yo creo que incluso con este voy cerrando.
Para quienes estén interesados de pronto en este, de una forma mucho más práctica, estamos organizando un taller desde el Centro de Investigación y con el programa de ciencia de datos para desarrollarlo más o menos hacia el mes de noviembre, donde efectivamente ahí sí ya vamos a estar con los datos, haciendo un poco el ejercicio. Entonces, ojalá en ese momento, por supuesto, vamos a compartir la información para que quienes quieran participar, pues lo puedan hacer. Y perdón, María Alejandra, por la propaganda, publicidad política no pagada, pero aprovecho ahí para hacer la cuña. No, Bien, profe, adelante. gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo hacer una asignación aleatoria del, del tratamiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, efectivamente cuando se da, por ejemplo, en el caso, no sé, del programa de Familias en Acción? Pues obviamente yo no puedo hacer una asignación aleatoria como por los motivos que expresé hace un rato. No puedo hacer una asignación aleatoria del programa, ¿no? Del beneficio. Entonces existe otra posibilidad que es utilizar, digamos, observaciones en el tiempo para calcular una doble diferencia. ¿Listo? Es decir, démonos cuenta que con lo que vimos ahorita, ese beta sub 1 me estaba calculando la diferencia, ¿cierto? Entre quienes recibieron el programa y quienes no. Entonces, cuando hablo de doble diferencia, quiere decir que voy a calcular la diferencia entre quienes recibieron el programa y no lo recibieron antes y después de haber recibido el programa. ¿Sí? Entonces, por eso hace referencia o por eso se denomina como la doble diferencia. Es tal vez una de las técnicas, digamos, de las que puede haber una mayor cantidad de literatura en este momento. Es muy usada porque justamente se considera como un experimento natural, ¿cierto? Que el hecho de que efectivamente si yo tengo la posibilidad de tener observaciones antes y después de los dos grupos de individuos, de quienes reciben el tratamiento y quienes no lo reciben, entonces puedo hacer la medición del efecto de la variable de tratamiento sobre la variable resultado, ¿no? Entonces por eso puede que sea de las más utilizadas. Entonces, acá está un poco como la idea básica en lo que consiste, que la acabo de expresar. Cuando no es posible realizar la asignación totalmente aleatoria del tratamiento por muchas razones, ¿no? Porque efectivamente quien la asignó, si pensamos en que es una asignación de parte del gobierno, por ejemplo, pues ellos no están pensando muchas veces en este tipo de cosas, sino que sencillamente diseñan el programa, lo sacan y lo lanzan, digámoslo, para la población. Entonces, podemos tratar, digámoslo, de encontrar o de diseñar una situación que parezca un experimento, que parezca una asignación aleatoria, de forma natural, que nos permita efectivamente construir ese contrafactual y que sea un contrafactual que sea creíble, ¿no? Que sea confiable. También nos puede servir cuando tenemos efectivamente asignaciones aleatorias, pero tenemos un desbalance, por ejemplo, en los dos grupos, entre quienes reciben el tratamiento y quienes no. En ese caso, podríamos también utilizar esa técnica. Entonces, esta doble diferencia, además, lo que nos permite es relajar un poco ese supuesto de la no diferencia entre los tratados y los de control, a partir de que efectivamente yo los voy a poder, perdón, observar a los dos antes y después de haber recibido el tratamiento. Esto consistiría, digámoslo, este sería el ejercicio básico, ¿cierto? O esto es en lo que consisten. Supongamos que efectivamente, mire, yo tengo acá los individuos que reciben el tratamiento y quienes no, el grupo control, antes de recibir el tratamiento. Démonos cuenta que no necesariamente son iguales, ¿cierto? Hay una diferencia entre ellos. Se asigna el tratamiento, los observo nuevamente después, ¿cierto? Y mido efectivamente el efecto a partir de esta distancia. Esto sería el contrafactual, esta línea azul,
¿cierto? Esto es lo que me permitiría decir, este debería ser el valor de la variable resultado entre quienes recibieron el tratamiento de no haberlo recibido. Y esto es efectivamente lo que yo estoy observando. Entonces, por lo tanto, esa doble diferencia me permite aproximarme a la medición de ese coeficiente. Ese coeficiente lo que me está midiendo, calculando, es esta doble diferencia, valga la redundancia, que vemos en este caso. Déjenme, sacamos acá el lapicito. Entonces, démonos cuenta que tengo el valor esperado de la variable resultado en el periodo de tiempo 2, dado que se recibió el tratamiento, menos el valor esperado de la variable resultado en el periodo de tiempo 1, dado que recibió el tratamiento, menos el valor esperado de la variable resultado en el periodo de tiempo 2, dado que no recibió el tratamiento, menos el valor esperado de la variable resultado en el periodo de tiempo 1, dado que no recibió el tratamiento. Entonces, básicamente es la diferencia de la variable resultado entre quienes recibieron el tratamiento en los dos periodos de tiempo, menos la diferencia de la variable resultado en los dos periodos de tiempo entre quienes no recibieron el tratamiento. ¿Listo? Y por eso, efectivamente, entonces esto hace referencia a una doble diferencia. Anticipándome un poco, entonces démonos cuenta que, digamos, yo no necesito garantizar que los dos grupos o que los individuos de los dos grupos son exactamente iguales al momento de asignar el tratamiento. Lo que sí me interesa es esto que ustedes ven entre estas dos rectas, y es la tendencia de la variable resultado entre los dos grupos. Es decir, yo necesito garantizar que haya una tendencia parecida entre los dos antes de recibir el tratamiento. Ese es como tal vez, digámoslo, el supuesto más fuerte en este caso de la doble diferencia. Déjenme borro acá y pasamos. Listo. Entonces, claro, yo lo que voy a tratar de observar efectivamente es cuánto de esa diferencia, de ese cambio en el tiempo de la variable resultado se debe efectivamente al tratamiento y no a otra cosa. Porque si yo efectivamente garantizo que hay una tendencia similar entre los dos grupos, quiere decir que probablemente la diferencia que yo observe entre los dos después de asignar el tratamiento se deba solamente a efectivamente la asignación del tratamiento. ¿Listo? Ahora, claro, démonos cuenta que yo lo que necesito en este caso es una buena cantidad de datos de los dos grupos tanto antes como después, ¿no? Y ese puede ser, digamos, uno de los inconvenientes. Es decir, yo necesito un set de datos que sea longitudinal, que sea un panel, ¿no? Y por lo general, digámoslo, por ejemplo, en el caso colombiano, pues, digamos, no hay grandes encuestas que sean de corte longitudinal, ¿no? La mayoría son de corte transversal. Y entonces eso me puede llevar a un problema en este caso, porque yo pues no voy a tener observaciones para los mismos individuos, ¿no? Habrá que ver, por supuesto, cuál es mi unidad de análisis. Por ejemplo, y ahorita les voy a mostrar un caso con esto. ¿Cuáles son los dos supuestos acá clarísimos? Entonces, como les mencionaba hace un rato, las tendencias paralelas, ¿listo? Quiere decir que no hay diferencias en las tendencias temporales entre los dos grupos antes de recibir el tratamiento. Eso es lo que me va a garantizar efectivamente tener un contrafactual válido. Y el otro, pues, es la heterogeneidad no observable que sea aditiva y que sea constante en el tiempo. Quiere decir que hay unos factores que son fijos y que, no, que me garantizan o que me determinan la diferencia entre los dos y que esos factores no van a cambiar en el tiempo. ¿Listo? Eh, Esas son como los dos supuestos. Pueden sonar, digámoslo, un poco
un poco fuertes, ¿cierto? Difíciles de cumplir, sobre todo, pues bueno, el caso del primero un poco más, dependiendo, por supuesto, de cuáles son esas variables, digamos, que determinan la diferencia. Entonces, ¿cómo se supone que voy a tratar de utilizar el tiempo para controlar esa heterogeneidad? Pues supongamos que yo tengo este caso, ¿cierto? Entonces, que es el mismo, digámoslo, de la ecuación que veíamos hace un rato, mi variable resultado, sub IT, ¿cierto? Ahora, porque ahora tengo el periodo de tiempo, es exactamente igual a el beta sub 0 más el beta sub 1 por el D sub IT más el término de error sub IT. Ahora, claro, este sub IT se descompone en dos cosas, ¿cierto? Unos factores fijos que no van a cambiar en el tiempo y otros que efectivamente puede que se alteren, digámoslo, en el tiempo. Entonces, ¿cómo trato yo de controlar esto? De garantizar efectivamente la medición, digámoslo, adecuada en este caso. Y es utilizando las diferencias de las variables. ¿Sí? Entonces ya no voy a expresar la ecuación de esta manera, sino que la voy a expresar en términos de la diferencia, de la variación. Es decir, la variación de la variable y sub it es igual a el beta sub 1 por la variación de la variable tratamiento más la variación de este componente que cambia, ¿cierto? En el componente error sub IT. Si este es el efecto fijo, quiere decir que esto no cambia y por eso esto sería igual a 0. Y entonces, por lo tanto, la variación de esto sería 0. Entonces, por lo tanto, solamente me quedo con esta parte, ¿cierto? Esta sí es diferente de 0. Y entonces esa sería la que yo estoy observando en la regresión. ¿Listo? Y claro, además necesito garantizar que esto no esté correlacionado con mi tratamiento. ¿Sí? Si efectivamente hay alguna diferencia entre los individuos al inicio del ejercicio, quiere decir antes de, de asignar el tratamiento, eso está cargado a esta parte del error, pero si esto no cambia en el tiempo, pues sencillamente, y si yo uso las diferencias, lo estoy cancelando y me estoy quedando solamente con esto, que es el error, digamos, aleatorio, ¿cierto? Que no está correlacionado con D. Entonces, esta puede ser una solución para ese problema, usar las variaciones, las diferencias. En términos prácticos, ¿cómo puedo entonces ya hacer, digamos, el ejercicio de la doble diferencia en una regresión? Este sería la ecuación típica en el caso de la doble diferencia que yo puedo tener. Entonces tengo una variable otra vez de ceros y unos que me dice si efectivamente el individuo recibió o no el tratamiento. Y tengo una variable también de ceros y unos que me indica si la observación que yo tengo corresponde al segundo periodo de tiempo o no, ¿cierto? Y entonces acá tengo la interacción entre esas dos variables y este beta sub 4 es el que me estaría midiendo el efecto del programa sobre mi variable resultado. Este sería el estimador de la doble diferencia que a mí me interesa. ¿Listo? Porque démonos cuenta que esta interacción me está midiendo valga la redundancia, las dos diferencias de las que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Acá tengo la diferencia entre los dos grupos y acá tengo la diferencia entre los dos periodos de tiempo. Entonces, efectivamente, en ese caso, a mí lo que me interesa es el beta sub 4. Entonces, démonos cuenta que en términos prácticos es... ¿No me escuchan? No, yo sí te escucho, profe. ¿Sí? Sí, yo te Listo. escucho bien, siempre te he Sí, escuchado bien. señor. ¿Me confirman Sí, si se fue el escuchamos. audio Sí, profe, te Sí, se le Creo escuchamos. escucha que bien. para la Creo que persona que entonces... está hablando tiene un fallo en el audio, pero no sé quién comentó. Bueno, Sí, que sería tal vez ponerle en el chat de que efectivamente se escucha bien para dale, ver si profe, él revisa su, ya su lo conexión. indico en el chat. Gracias. Gracias, María Alejandra. Entonces, si nos damos cuenta, el ejercicio ya práctico de la estimación es súper sencillo.
Es muy fácil de estimar, ¿cierto? Yo solamente necesito tener la observación de mi variable resultado, necesito crear una variable dicotómica que me diga si el individuo recibió o no el tratamiento y otra variable dicotómica que me diga si la observación corresponde al periodo después de haber recibido el tratamiento. Entonces es súper fácil de especificar la ecuación en este caso. Por lo menos acá tenemos dos variables dicotómicas y una más que sale de la interacción entre estas dos, ¿no? Yo puedo incluir, por supuesto, otras variables de control sin ningún problema. Y démonos cuenta que incluso podría incluir otros periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si incluyo ya un tercer periodo de tiempo, entonces sería una tercera diferencia y dependiendo por supuesto, digamos, no es recomendado incluir tantos periodos de tiempo, pero sí efectivamente nos permite manejar muy bien eso y por eso es una de las técnicas más utilizadas. Y este es el caso, digámoslo, más tal vez popular que existe de la estimación de la doble diferencia. Esto es un paper de Descartes y Kruger del 94. Justamente Descartes fue premio Nobel de Economía hace un par de años y ellos quisieron responder tal vez una de las preguntas que más, digámoslo, pone en discusión dentro de las ciencias económicas y es si efectivamente los incrementos del salario mínimo tienen efectos sobre el empleo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, solo acá en el caso colombiano, este mismo año y el año anterior, con los incrementos del salario mínimo por encima, digamos, de los niveles de inflación y de los niveles de productividad, se hablaba mucho de que eso podría generar un incremento en el desempleo. Entonces, ellos tratan de usar este estimador de doble diferencia para validar eso. Entonces, digamos lo que, de que se aprovechan un poco pues como en Estados Unidos, digámoslo, el incremento del salario mínimo puede darse por estados, no necesariamente tiene que ser a nivel nacional. Entonces, en el año de 1992, el estado de New Jersey incrementó su salario mínimo, pero había un estado muy parecido que no lo hizo, que fue el estado de Pensilvania, que además que es un estado cercano. Entonces, efectivamente, ellos aprovecharon eso y construyeron su estimador de doble diferencia. Entonces, ¿cómo es la ecuación que ellos estimaron? Tienen acá el empleo, ¿cierto? Como variable Y, una variable dicotómica que dice si la observación pertenece a Nueva Jersey o no, una variable dicotómica que se refiere al tiempo, así efectivamente está tomándose la observación después de haber asignado, después de haberse dado el incremento del salario mínimo o no, y la interacción entre los dos. Eh, Acá, bueno, acá hay que, si ustedes quieren, ojalá puedan leer el paper, ellos se concentran sobre todo es en, eh, en el número de empleados, digámoslo, con contrato a término fijo de tiendas y de tiendas de comida rápida, por ejemplo. Entonces, como les decía, esto es una variable dicotómica. NJ es una variable dicotómica que hace referencia a si la observación pertenece o no al estado de Nueva Jersey. Y D es una variable dicotómica que nos dice si efectivamente la observación pertenece al periodo de tiempo después del incremento del salario mínimo o no. Obviamente vuelve y juega. Acá el que interesa es este beta sub 3. Sí, Jairo, lo escucho. Gracias, profe. Es que mirando ahí, ellos en esa fórmula calculan a quiénes se van a beneficiar, cuántos serían los beneficiados, pero no realmente cuánto es la afectación en el costo de vivienda con respecto al salario mínimo. Que le suben 10% al salario mínimo y dicen que el IPC sube el 5%, pero uno va a mirar y la educación subió el 15%, la gasolina subió el 10%, la leche subió el 20%, los huevos subieron el 25%.
Entonces, realmente nunca se ha podido entender realmente cómo manejar esa variable. Claro, pero entonces dése cuenta que en ese caso la pregunta de investigación cambia, porque ahí ya no me interesa cuál es el efecto que tiene el incremento del salario mínimo sobre el empleo, sino sobre la inflación, que efectivamente es otro tema de discusión larguísimo en las ciencias económicas. Pero claro, en este caso particular, ellos lo que dicen es, yo quiero validar efectivamente ese tema de que, digamos, como se plantean los modelos tradicionales de las ciencias económicas, lo que dicen es cuando el salario sube, el empleo cae. Porque efectivamente lo que está pasando es que se está incrementando el costo de producción de las empresas y las empresas obviamente lo que van a hacer es tratando, digámoslo, de maximizar sus beneficios, de reducir sus costos. Entonces, por lo tanto, lo que van a hacer es contratar menos personas o incluso despedir a algunos para no asumir esos costos más altos. Entonces, ese es, digámoslo puntualmente, el problema que les interesa a ellos. En ese caso particular que usted menciona, lo que yo debería hacer es cambiar esta variable Y, porque ya no debería ser el empleo, sino debería ser la inflación. Es decir, cómo cambian los precios en ciertos sectores. Y me parece, por ejemplo, una pregunta súper interesante, porque no necesariamente cuando uno ve el IPC, obviamente los precios, digamos, el IPC o el cambio en el IPC, que es la inflación, pues es el cambio que se observa entonces en el nivel de precios general de la economía, pero puede que efectivamente no todos los sectores cambien sus precios de la misma forma o a la misma velocidad. Por supuesto, eso también, digámoslo, dentro de la política monetaria, pues es muy estudiado, digamos, la famosa literatura de las rigideces de los precios, porque efectivamente algunos sectores no ajustan sus precios a la misma velocidad que lo hacen los precios generales de la economía. Entonces, en ese caso, efectivamente sería interesante observar cómo el incremento del salario afecta ese ajuste de precios en otros sectores, o en todos los sectores, o en algún sector en el que uno esté interesado, ¿no? Que me parece que efectivamente es una pregunta bastante interesante. En este caso, otra vez particular, pues los autores estaban solamente preocupados por medir cuál era el efecto que tenía ese incremento del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Y, oh sorpresa, ellos encontraron que este beta sub 3 era positivo, lo que efectivamente llevaba a decir, oiga, mire que el incremento del salario mínimo lo que hizo fue incrementar el volumen de empleo, no generó desempleo. Entonces, es una evidencia que existe, digámoslo, que contradice un poco ese argumento tradicional de que efectivamente incrementos del salario mínimo lleva a que haya desempleo, ¿no? Pero bueno, digamos, solamente para validar la aplicación de la estimación por doble diferencia. Por supuesto, ojalá pues ya ustedes con mucho más tiempo y con mayor detalle puedan leer el paper completo y seguramente van a encontrar también pues algunas otras críticas. Por ejemplo, el hecho de la medición del empleo, cómo lo estaban haciendo. Eso por supuesto puede ser discutible, pero lo cierto es que efectivamente el ejercicio o el uso de la estimación por doble diferencia les permitió llegar a una respuesta confiable, porque efectivamente, digamos, garantizaban las otras cosas, que había la heterogeneidad era controlada, que las tendencias eran paralelas. Entonces eso les permitió llegar a decir que efectivamente el efecto del incremento del salario mínimo sobre el nivel de empleo era positivo, ¿no? Y listo. El otro supuesto, como les decía, es el de las tendencias comunes, y es efectivamente garantizar que antes de la asignación del tratamiento, como pueden ver en este caso en esta gráfica, las tendencias de la variable resultado entre los dos grupos venían siendo iguales, ¿sí? Eso es lo que yo necesito garantizar con este supuesto. No quiere decir eso que esto, ¿no? Que tengan la misma distribución, ¿no? Pero sí que efectivamente la tendencia temporal de las variables tenga la misma dirección, por lo menos, ¿no?
Eso es, digamos, lo que yo tengo que tratar de demostrar cuando hago la estimación de la doble diferencia. Bien, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá. Chicos, ¿alguna duda o pregunta? No, parece que todo bien. Antes de seguir, les quería hacer una recomendación. Hace, estamos sufriendo algunos ataques cibernéticos. Vi que se conectó algo raro a la reunión, lo saqué y empezó a enviar un correo. Entonces, por favor, si les llega Ah, un ya. correo de file, No sí, no, pero no era eso, Winston. No era Winston la persona que parece que hubiera sido que lo instaló Winston, pero no porque ya corroboré con él. Entonces, si por algún motivo o circunstancia les llega un correo dándole a ingresar un link de algo que no sea un usuario poli o así sea mm, usuario poli o un enlace raro, por favor, no le demos clic a eso. Porque yo ya corroboré con la persona que parecía que estuviera conectando la IA y no, en efecto, él no conectó ok, nada. Entonces, por favor, tener cuidado. Y listo. Víctor, ¿tenías alguna duda? Sí, buenas noches Buenas. para todos. Sí, quisiera entender en qué escenario se podría aplicar esta técnica para, digamos, en un tema, digamos, como la ciencia del derecho, ¿no? Como, cómo aplicarlo en la vida real en el derecho. Estoy aquí pensando en algunas opciones en mi mente, pero no las encuentro. ¿Cómo podría hacerse para que esto se pudiera ejecutar en ese escenario? Sí, bueno, obviamente no conozco mucho digamos, de los fenómenos que puedan hacer parte del estudio de la rama particular del derecho, pero, por ejemplo, se me ocurre con la inclusión de pronto de alguna ley, de alguna norma, ¿cierto? Que no afecte, por ejemplo, a todo el mundo. Sino solamente, no sé, por ejemplo, hay normas que aplican para, se me ocurre a mí, empresas, digamos, con cierto umbral de cierta variable, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, empresas con un valor de una variable que pueden ser, no sé, ahora se me ocurren los activos, en adelante tienen esta norma, quienes tienen unos activos por debajo de eso no les aplica la norma. Y, por ejemplo, la ley empezó a regir desde hoy. Entonces, si yo tengo observaciones, por ejemplo, de las empresas, de las dos, de las que van a tener que cumplir la norma antes y después, yo podría tener una medición de la evaluación de impacto en ese caso. ¿Sí? Se me ocurre eso por ahora. Pero sí, digamos, pensar que efectivamente no sé, hay algún tratamiento que lo que hace es segmentarme de forma inmediata la población en dos grupos. Ok, gracias. Sí, es que yo lo relaciono un poco con el tema de la experimentación social, que a veces puede ser que sea adrede, puede ser que no exista o puede ser que sea necesaria. Mm, por ejemplo, en los semáforos, ahora han instalado hace un tiempo en Bogotá y en algunas otras ciudades de Colombia, algunos semáforos donde tú tocas un sensor y Sí, aparentemente, digo entre comillas, aparentemente, eh, el semáforo cambia para más rápido, para que el peatón pase. Sin embargo, sí, algunas personas a las que le he preguntado, que digamos son mexicanas, de otros países, me han dicho, no, boludo, si eso es un placebo. Es decir, eso es para que el peatón acepte volitivamente el semáforo, no se lo el cruce tiempo, y sí, pueda entender que debe esperar un tiempo, pero que en realidad no es que sea más rápido, sino que es una sensación de placebo. sí, sí, Entonces, sí. lo veo por ese lado de la aplicación de como el control social a través del muestreo de personas que
cuántas tocan, cuántas no tocan, y cuántas se pasan y cuántas no se pasan, ¿sí? No sé si les ha pasado o han pensado también en ello. Eso correspondería más efectivamente a la asignación aleatoria del tratamiento, es decir, a la primera técnica de la que hablábamos. Y claro, efectivamente lo que uno puede pensar o lo que uno debería tener evidencia es de que efectivamente las personas cuando tienen ese sonido o ese impulso visual, efectivamente deciden esperarse, ¿cierto? Entonces yo sí podría hacer, por ejemplo, efectivamente la validación aleatoriamente en algunos semáforos y en otros no, la implementación de la medida y lo que observo es cómo se comportan los peatones en los semáforos en los que no hay y en los semáforos en los que sí hay. Y eso efectivamente me puede decir, oiga, mire que la gente sí responde a ese impulso visual o auditivo para esperarse y no lanzarse a cruzar la avenida así, ¿no? Entonces, efectivamente, me puede llevar o puede llevar, digámoslo, a la institución tomadora de decisiones a decir, pues, tal vez en situaciones o en sitios donde hay alto riesgo, pero también hay un alto tráfico, pues podemos implementar esto como un placebo para que efectivamente controlemos ese impulso de la gente de exponerse y garanticemos que el tráfico se está dando en los mismos tiempos, ¿no? Pero yo necesito la evidencia previa de que efectivamente la gente sí responde a ese impulso auditivo o visual para esperarse. Y eso sí se puede hacer mediante una asignación aleatoria del tratamiento. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. A usted por la pregunta, Héctor. Y Listo, no sé si. esta en el ¿Sí? derecho se podría aplicar. ¿Cuántos estudiantes ingresan a estudiar derecho? ¿Cuántos se titulan? ¿Y cuántos triunfan realmente en la carrera? ¿Mm? Pero si considera algún tratamiento, es decir, si usted dice, no sé, por ejemplo, voy a implementar ahora una nueva forma de evaluación, entonces, en ese caso uno podría decir, ahí puedo construir efectivamente una estimación de doble diferencia o algo de ese tipo que me permita medir el efecto de eso. Porque en el caso, digámoslo, de solamente ver cuántos ingresan, cuántos terminan, cuántos se gradúan, pues es algo meramente descriptivo que no me está permitiendo efectivamente como medir qué tanto de eso se debe a la existencia de otra cosa, ¿no? Entonces, si yo identifico el tratamiento, si yo quiero evaluar, digámoslo, un efecto en particular, por supuesto, digámoslo, esas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, no sé, un cambio en la reglamentación para ejercer como abogado, ¿no? Algo de ese tipo. Listo, gracias. Con todo gusto. Bien, bueno, no sé si hay de pronto alguna otra duda, pregunta, inquietud. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, María Alejandra, yo creo que dejaría hasta aquí para no seguir aburriéndolos y que podamos digerir esto como con el tiempo necesario. Vuelvo y ofrezco para una sesión 3 si es necesario. Pero también les recuerdo que entonces, particularmente, por ejemplo, en este de doble diferencia, vamos a tener ya una sesión de un taller aplicado con el programa de ciencia de datos y con el centro de investigación sobre finales del mes de noviembre, para que pues cuando reciban la información ojalá se animen a participar. Y pues nada, nuevamente para mí es un placer, un gusto, cualquier cosa que ustedes puedan, digamos, estar interesados en la que crean que puedo ser útil, no duden en contactarme. Bueno, profe, muchas gracias. Yo agradecerte, vi que yo no había levantado la mano, pero bajo de nuevo la mano. No sé si yo Ujú. querías decir algo más, ¿no? Em, Agradecerle al profe por estas dos sesiones. De momento, de pronto lleguemos para una tercera, pero ya lo iremos viendo en el camino.
sino recordarles acercarse al CIDES. El CIDES es un centro que está muy dispuesto a apoyarnos en nuestras diferentes investigaciones, estar atentos también a esos apoyos en talleres que nos brindan. Profe, si quieres me compartes la invitación y el link de enlace y yo lo comparto solicito que lo pongan en la nota para que lo tengan ahí presente, en la nota de jueves de investigación, a pesar de que no sea un jueves. Agradecerles a todos los que estuvieron en toda la jornada, de inicio a fin. Recordarles diligenciar la asistencia. La asistencia solo se diligencia una vez. Pero por acá decirte que los estudiantes están diciendo que no los aburriste. Solo que Y están como comenta, como esa comentas. es la mejor, ese es el mejor halago que le pueden dar a un profesor, y es que no aburrimos. Entonces, muchas gracias. No, y no agradecerte, recordarles que estos métodos, estas técnicas cuantitativas son muy útiles al momento de corroborar y declarar hipótesis, teorías, perdón, hipótesis más que nada, hacer regresiones, poder examinar variables, tanto quali como quanti, a través de estos métodos quanti y poder llevar nuestras investigaciones a otros niveles a través de estadísticas, métodos, bases de datos y demás. Agradecerles a todos de nuevamente, al profe Jaime, ya sabes, mis más grandes gracias por acompañarnos en estas jornadas. Les estaremos avisando para los talleres que el profe les comenta y solamente hacer aquí una anotación muy clave, por favor. Si vieron ese file maker, yo sé que pareciera que fuera un transcriptor de IA, pero pues la persona que aparecía allí dice que nunca entró ni solicitó eso, entonces para que no vayamos a dar clic a enlaces maliciosos. Recordarles que si ustedes buscan jueves de investigación Poli, así jueves de investigación Poli en Google, van a encontrar la nota web con todo el calendario de sesiones para que se puedan unir a más, para que puedan acompañarnos. De hoy en 8 vamos a tener un invitado internacional que nos va a hablar de la economía azul desde otros contextos. Él es brasileño, se llama Lucio Bruch y sería muy interesante poder contar con todos ustedes para también poder conocer las experiencias que nos traen estos actores externos. Entonces, de nuevo agradecerles, recordarles la asistencia y espero tengan una muy linda noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego y feliz noche para todos. Y nuevamente Feliz noche, gracias muchas gracias. por su compañía. Chao. Feliz noche. Gracias, Gracias. feliz noche.